Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. ¿En qué consiste el bautismo o inmersión en el Espíritu Santo, según nos cuentan las Escrituras? ¿Y qué características supone el tener o recibir el Ruach HaKodesh? Veamos unos textos de referencia que ayudan a entender lo que se denominaría el bautismo en el Espíritu Santo. El primer texto, Johanan 20:21. Entonces les dijo Yeshua otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y como hubo dicho esto, sopló, y díjoles: tomad el Espíritu Santo. A los que remitiereis los pecados, les son remitidos. A quienes los retuviereis, serán retenidos. Vemos como Yeshua les encarga a sus discípulos la comisión de ir y anunciar las buenas nuevas del reino. Es decir, realiza lo que podría considerarse como la investidura de ellos, como Sheliachim o apóstoles. Esta investidura la lleva a cabo mediante la entrega del Espíritu Santo, pudiendo representar el Espíritu Santo, o Ruach HaKodesh, como una relación que vincula la autoridad, mediante la cual se delegaría poder y sabiduría, así como diversos dones del Todopoderoso para con sus hijos. Por lo que, el haber recibido el Espíritu Santo, podría considerarse como una señal y sello de esta delegación de autoridad. Como leemos en 2 de Corintios 1:22, el cual también nos ha sellado y dado la prenda del Espíritu en nuestros corazones. Esta señal de investidura la vemos también sobre Yeshua en Matitiao 3:16, donde vemos como tras ser sumergido por Johanan, recibe el Espíritu Santo en señal de investidura por parte del Padre. Según el texto, y Yeshua, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu del Todopoderoso que descendía como paloma, y venía sobre él. Este derramamiento del Espíritu se describiría como la unción por parte del Todopoderoso. En Yesayahu 61:1. El Espíritu del Señor, Hashem, es sobre mí, porque me ungió, y repito, porque me ungió, Hashem, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos abertura de la cárcel. A promulgar año de la buena voluntad de Hashem, y día de venganza del Todopoderoso nuestro. A consolar a todos los enlutados. Veamos cómo Yeshua advierte a sus discípulos, para que esperen esta regeneración e investidura, en Hechos 1:2. Yeshua, habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba. Verso 4, y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, que oísteis, dijo, de mí. Porque Johanan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. Verso 8. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judá y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Les dice primero, que esperasen la inmersión en Ruach HaKodesh, para que una vez sumergidos en la Ruach, les serían testigos por todo lugar. Ya habiendo quedado confirmada esta investidura, para el ministerio de proclamación de las buenas nuevas del reino. Encontramos que así como Johanan bautizaba con agua, en un sentido de limpieza y regeneración más física, o del cuerpo, el bautismo o inmersión con el Espíritu Santo sería una limpieza o regeneración más interior, del corazón y de la mente. Regeneración que era necesaria para el comienzo de su ministerio, o servicio al Todopoderoso. Limpieza y renovación por parte del Espíritu tal y como se describe en Tito 3:5. No por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavacro de la regeneración, y de la renovación del Espíritu Santo. También en Matitiao 3:11, se señala los dos tipos de renovaciones. Yo a la verdad, habla Johanan el inmersor, os bautizo en agua para arrepentimiento. Mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. El primer bautismo en agua estaría más en relación a nosotros, en el sentido de que por nuestra voluntad nos volvamos al Padre, es decir, santificándonos para ser agradables al Eterno. El segundo, la inmersión en el Espíritu Santo y fuego, estaría más en relación con la limpieza y llenura con la palabra, por parte del Padre para con nosotros. Ahora, veamos el derramamiento del Ruach HaKodesh, en Hechos capítulo 2. Y como se cumplieron los días de la fiesta de Shavuot, semanas, también conocida como Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento, o espíritu poderoso, que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen.
Moraban entonces en Jerusalén Yehudim, varones religiosos, de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, juntóse la multitud. Y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Este texto, lo podríamos considerar, la línea de partida del derramamiento de Espíritu Santo sobre toda carne, en cumplimiento de la profecía de Joel, tal y como apunta Simón, Kefas. Joel 2:28. Y será que después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros mancebos verán visiones. Y aun también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Qué implicó este derramamiento de espíritu del Todopoderoso? En el texto anterior, parece claro, que lo que supuso el derramamiento de Espíritu Santo, fue el promover la profecía. Pues entiendo, que a partir de este momento, se produciría un aumento de los profetas. Pues este era un ministerio, o servicio, quizás, algo reducido anteriormente. ¿Y por qué tendría que aumentar el ministerio profético? Y también, ¿por qué aparecieron en el contexto escritural, la referencia a las lenguas, o dialectos, relacionándose con la profecía? Todo apunta a que este aumento en el ministerio de la profecía, y la aparición de las lenguas, se debieron a un seguido de diferentes causas tales como: 1. Mucha parte del pueblo israelita había sido exiliado, y parece ser que bastantes no habían regresado con el retorno efectuado cuando Nehemías, y fechas posteriores. En los diferentes lugares de exilio el pueblo israelita había aprendido las lenguas de dichos lugares, e incluso algunos habrían olvidado la lengua hebrea. 2. Se debería predicar y transmitir la palabra del Todopoderoso, así como las buenas nuevas del reino a todas las naciones. 3. Anteriormente se llevaba la palabra profética a un territorio mucho más reducido, y además se le solía comunicar al rey o principales del pueblo, con lo que con un pequeño número de profetas podían llevar a cabo dicho cometido. Pero ahora, el territorio a cubrir sería mucho mayor, y las personas a quien se les llevaría el mensaje se vería incrementado en gran manera, por lo que el número de profetas debería crecer. 4. A partir de ahora, existiría una relación mucho más directa entre el Eterno y su pueblo. Esto permitiría a su pueblo el conocer al Todopoderoso mucho mejor, conociendo así su voluntad y mandatos para poder andar en ellos. ¿Cuál era, y es la función de la profecía? Profetizar, sería el hablar la palabra inspirada por el Todopoderoso, a través de su Espíritu Santo, como podemos ver en 2 de Pedro 1:21. Porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres del Todopoderoso hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. La palabra inspirada tiene como función, según 2 de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y esta instrucción, la vemos en Johanán 14:26, donde aparece el Espíritu Santo como instructor. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas que os he dicho. La instrucción, que en forma de sabiduría y conocimiento, también vemos en Efesios 1:17. Que el Todopoderoso del Señor nuestro Yeshua Mashiach, el Padre de Majestad, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. La instrucción, se realizaría, para aprender, y formarse en justicia. Justicia que aprenderían en esta ocasión, cuando el Padre colocase en su interior sus instrucciones. Según explica Hebreos 10:15, este es un texto de referencia al nuevo pacto. Y atestíguanos lo mismo el Espíritu Santo, que después que dijo: y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en sus corazones, y en sus almas las escribiré. Y otro texto que hace referencia a este pacto, y que implicaría el derramamiento del Espíritu es Yesayahu 59:21. Y este será mi pacto con ellos, dijo Hashem. El Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tu simiente, dijo Hashem, ni de la boca de la simiente de tu simiente, desde ahora y para siempre. Otro texto más que confirma este derramamiento es Yesayahu 44:3. Porque yo derramaré agua sobre el secadal, y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos. Ahora un párrafo, que habla también de cómo limpiaría a su pueblo, y pondría de su espíritu para que andasen en su palabra, Yesesquiel 36:24. Yo os tomaré de las gentes, y os juntaré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne.
Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, repito. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis derechos, y los pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Elohim. Dicho en forma resumida, sería Yesesquiel 37:5. Así ha dicho el Señor, Hasem, a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Veamos, cómo sobre quien el Padre, derrama de su espíritu, entra en comunión con él, como se expresa en Yesesquiel 39:29. No esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice el Señor, Hasem. Entonces, repasando, ¿cuál sería la función de la profecía y los profetas? Pues la función de profetizar, o llevar la palabra profética sería, el instruir o educar, para que todo hombre de Elohim sea perfecto, y enteramente instruido para toda buena obra, pudiendo ser así justo delante del Todopoderoso. Por lo que la función de los profetas, enviados, o apóstoles, era principalmente ser transmisores y comunicadores de la palabra del Altísimo, como vemos en Johanan 3:34. Porque el que el Todopoderoso envió, las palabras del Todopoderoso habla, porque no da el Todopoderoso el Espíritu por medida. Ahora un texto, donde se muestra el poder de transformar y renovar que el Todopoderoso conseguiría con el derramamiento de su Espíritu Santo, Yesayahu 32:13. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinas y cardos, y aun sobre todas las casas de placer en la ciudad de alegría. Porque los palacios serán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se tornarán cuevas para siempre, donde huelguen asnos monteses, y ganados hagan majada. Hasta que sobre nosotros sea derramado espíritu de lo alto, repito, hasta que sobre nosotros sea derramado espíritu de lo alto. Y el desierto se torne en campo labrado, y el campo labrado sea estimado por bosque. Y habitará el juicio en el desierto, y en el campo labrado asentará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz. Y la labor de justicia, reposo y seguridad para siempre. ¿Qué cualidades, o qué espíritus se relacionan al espíritu del Todopoderoso? Antes de detallar estas cualidades, repasaré algunos personajes de las Escrituras, para ver cómo se relacionaron con el espíritu del Padre. Veamos en Bereshit 41:38. Y dijo Faraón a sus siervos: hemos de hallar otro hombre como este, refiriéndose a Yosef, en quien haya espíritu del Todopoderoso. Nosotros sabemos que José, mediante el Ruach HaKodesh, se le dio sabiduría, conocimiento, profecía, y discernimiento e interpretación de sueños. Más adelante vemos, cómo a los artesanos de los utensilios, telas, cortinas, de la tienda del testimonio, se les da mediante Ruach HaKodesh, sabiduría y conocimientos, según Shemot Éxodo 31:3. Y lo he henchido de espíritu del Todopoderoso, en sabiduría, y en inteligencia, y en ciencia, y en todo artificio. De nuevo, el Ruach que da sabiduría e inteligencia, este espíritu que estaba sobre Mosé, el Eterno lo pone sobre 70 ancianos. Bemidbar Números 11:17. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Verso 25. Entonces Hasem descendió en la nube, y le habló. Y tomó del espíritu que estaba en él, y púsolo en los 70 varones ancianos. Y fue que, cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron, y no cesaron. Remarcó, que cuando posó sobre ellos el Ruach, profetizaron. Este hecho parece sumamente habitual, en los casos en que el Ruach HaKodesh desciende sobre alguien. De nuevo se constata esta relación del Ruach con la profecía, hasta en un personaje como Balaam, a quien muchos consideran a alguien, no israelita, como leemos en Bemidbar 24:2. Y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus. Y el espíritu del Todopoderoso vino sobre él. Entonces tomó su parábola, y dijo Balaam hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos. Otro texto, de cómo el Ruach HaKodesh da, o enviste de inteligencia, sería de Barimo Deuteronomio 34:9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno de espíritu de sabiduría, porque Mosé había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron, e hicieron como Hasem mandó a Mosé. En la época de los jueces, se hace referencia expresa, a cómo el Ruach venía sobre algunos de ellos, como para Otoniel, donde dice que el Ruach fue sobre él. También en Gedeón, y dice que el Ruach se envistió de él. Y sobre Jefté, dice también que venía sobre él, parecido a Shinsón, sobre el que caía el Ruach de Hasem. Otro texto interesante, lo encontramos en Primera de Shemuel 16:13. Y Shemuel tomó el cuerno del aceite, y ungiólo de entre sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Hasem tomó a David. Levantóse luego Shemuel, y volvióse a Ramá.
y el espíritu de Hasem se apartó de Saúl, y atormentábale el espíritu malo de parte de Hasem. Es interesante el hecho de que al ungir a David como investidura de parte del Todopoderoso, a partir de ese momento el Ruaj de Hasem lo tomaba. Y también el hecho que a partir de ese momento, el Espíritu Santo se apartó de Saúl, viendo así como perdió su investidura, o unción, que sería su corona espiritual. Un poco más adelante en Primera de Shemuel 19:23 leemos: y fue Saúl allá a Najot en Ramá. Y también vino sobre él el Espíritu del Todopoderoso, e iba profetizando, hasta que llegó a Najot en Ramá. Y él también se desnudó sus vestidos, y profetizó igualmente delante de Shemuel, y cayó desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo, también Saúl entre los profetas. De nuevo se ve la consecuencia de cómo el caer sobre Saúl el Ruaj, profetiza, y cae desnudo entre los profetas todo el día, y toda la noche. También encontramos a Yeshua diciendo a sus discípulos, como en los juicios, o ante gobernadores y reyes, ante los que sean llevados, profetizarían por el Espíritu. Según Matitiao 10:20. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Dos ejemplos muy conocidos e importantes, dentro de las Escrituras, como personas sabias e inteligentes, esto era gracias al Ruaj, fueron Shlomo, Salomón, rey conocido por su sabiduría, y Daniel, que es conocido como otro de los personajes más sabios de todas las Escrituras. Estos ejemplos, de cuando el Espíritu Santo caía sobre alguien, los podemos encontrar en muchos lugares más de las Escrituras. Están de forma explícita, y de forma sugerida, por toda ella. Pero creo que con los ejemplos que he apuntado es suficiente para entender cómo el Ruaj HaKodesh actuaba en las personas. Por un lado, el Espíritu les proveía de inteligencia y sabiduría de forma continuada, y por el otro lado, en momentos puntuales este Espíritu les hacía profetizar, es decir, hablar la palabra y el mensaje del Todopoderoso, para él, o los receptores oportunos. Recordando lo visto, ¿qué cualidades o qué espíritus se relacionan al Espíritu del Todopoderoso? Vimos algo en el repaso de las personas sobre las que caía el Ruaj, o Espíritu Santo. Pero para entrar un poco en detalle, ahora, veamos el texto habla de los 7 espíritus del Padre. Yesayahu, Isaías, 11:2. Y reposará sobre él, el espíritu de Hasem, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Hasem. Donde encontramos el primero y principal, espíritu de Yod-Hei Vav-Hei. Este sería como el tronco principal de la menorá, y sería el espíritu principal, sobre el que reposarían, y que podría incluir a los otros espíritus. En este espíritu podríamos referirnos de forma implícita a los 7 espíritus juntos, como si fuesen uno, en forma de unidad. El segundo, tercero y cuarto espíritus, que son el de sabiduría, de inteligencia y de consejo, serían, como vimos, una de las principales cualidades o características del Ruaj HaKodesh. Aspectos todos relacionados con la sabiduría, inteligencia, discernimiento y conocimiento, que podríamos englobarlos quizás bajo el nombre de la sabiduría. El quinto espíritu de fortaleza y valentía. También reconocido cuando se nos dice que Hasem no nos dio espíritu de cobardía, sino de valentía. Este Ruaj era el que daba valor a profetas, jueces, reyes, y les llevaba a hablar la palabra y mensaje del Eterno confiadamente. El sexto espíritu de conocimiento de Hasem. Este Ruaj estaría relacionado con la sabiduría, pero en el sentido de conocer al Eterno, su verdad y su justicia. El séptimo espíritu de temor de Hasem. Este apuntado en último lugar, es quizás el principio que nos lleva a la sabiduría. Pues el temor de Hasem es el principio de la sabiduría, ya que este temor es el que nos haría obedecer y caminar en sus caminos, e ir creciendo en sabiduría día a día. ¿Qué condiciones serían necesarias para recibir Ruaj HaKodesh? Esto está descrito en las Buenas Nuevas. Según Hechos 2:38. Y Pedro, Kefas, les dice: arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua Mashiach, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y en Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado el Todopoderoso a los que le obedecen. Resumiendo, se necesita arrepentirse, volverse al Padre, limpiarse en el agua y la sangre de Yeshua, también limpiarse mediante su enseñanza y palabra. Estos dos aspectos suponen obedecer al Todopoderoso. Ahora, ¿qué manifestaciones o actuaciones podrían diferenciar a alguien bautizado por el Espíritu Santo? En el siguiente texto de 1 de Corintios 12:6, podemos ver muchas de las formas de actuación y manifestación del Espíritu Santo. Hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Todopoderoso es el que obra todas las cosas en todos.
Empero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Porque a la verdad, a este es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe, por el mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro, operaciones de milagros, y a otro, profecía. Y a otro, discreción de espíritus. Y a otro, géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Mas todas estas cosas obra uno, y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Veamos las formas de actuación, que yo destaco del Ruach HaKodesh. 1. Sería un grupo que para mí, sería común para todos los bautizados, o sumergidos en Ruach HaKodesh. En este grupo estarían la fe, la sabiduría, la inteligencia y la profecía, está en momentos puntuales. Después, según el Espíritu desea obrar en las personas, estarían 2. Palabra de sabiduría, que estaría incluida dentro de la profecía. 3. Palabra de ciencia, conocimiento, que estaría incluida, y sería una variante, dentro de la profecía. 4. Géneros de lenguas, e interpretación de estas, también los incluiría dentro del apartado de profecía, y sería, la forma de comunicar la palabra, a personas extranjeras. 5. Dones de sanidades, estaría incluido, en obras maravillosas, o portentosas. 6. Operaciones de milagros, estaría incluido, en obras maravillosas, o portentosas. Y 7. Discernimiento de espíritus, quizás se pudiera incluir en el grupo general, y común para todos los que posean el Espíritu Santo. Todas estas manifestaciones, eran señales, que atestiguaban, y actuaban como pruebas de que el mensaje de los enviados, o apóstoles era verdadero. También estas señales y prodigios, ayudaban al crecimiento, y fortalecimiento de los escogidos del Padre. Todas estas manifestaciones, incluyendo por supuesto, la profecía, no eran nuevas, ya que eran relativamente comunes, sobre todo en los grandes profetas, tales como Eliyahu, Elías, y Eliseo, quienes obraron prodigios y sanidades. Incluso, lograron el devolver la vida, a personas ya fallecidas. Hacer descender fuego del cielo. Cerrar los cielos para que no lloviese. Hacer flotar el cabezal de un hacha. Dar la sanidad de la lepra, a Naamán. Etcétera. Etcétera. Recuerdo que estos hechos o prodigios, provenientes del Padre, eran para atestiguar y afirmar que la palabra que proferían dichos profetas, era la palabra, y el mensaje del Eterno. Ahora, veamos las características de la persona, que posee, o, ha sido sumergida en el Espíritu Santo. Según Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu, es amor, caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. El profeta, o bautizado en Ruach HaKodesh, debería mostrar estas características, entre otras, sin llegar a idealizarlos demasiado, pues como podemos leer en los textos históricos sobre los profetas, a veces podían mostrar pequeñas debilidades humanas. El fruto de la Ruach HaKodesh, en Efesios 5:9, se resume, de la forma siguiente. Porque el fruto del Espíritu, es en toda bondad, y, en justicia, y en verdad. ¿Podría haber más características del moverse en el Espíritu? Continuemos viendo, algunas de las características del actuar, mediante el Espíritu Santo. En el Salmo 104:4 leemos, el que hace a sus ángeles espíritus, sus ministros al fuego flameante. Aquí se nos indica cómo sus ángeles o mensajeros se mueven de forma espiritual, es decir en forma de aliento, o viento, y moviéndose por el aire, sin que el no espiritual sepa de dónde vienen ni a dónde van. Y también el Eterno hace a sus ministros o servidores llama de fuego, pudiendo establecer otra característica del Ruach HaKodesh que sería el ser semejante al fuego, o llama flameante, o ardiente. Esta característica, de ser representados como fuego, podría denotar un poder mayor de purificación, que el poder del agua, y también como una fuerza que hace actuar y moverse a las personas, con confianza, con seguridad, y con firmeza, pues la palabra inducida en nosotros por el Padre, es como llama de fuego en nuestro interior, que nos lleva a obrar, obedecer, y hablar la palabra del Todopoderoso. Como vemos en Hechos 4:31. Y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaron la palabra del Todopoderoso con confianza. Ahora, ¿qué asociación podría haber entre la palabra y el Espíritu Santo? Esta asociación, que es muy importante, la vemos en Johanan 6:63. El Espíritu es el que da vida. La carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, son espíritu y son vida. Repito, las palabras que habló Yeshua, son espíritu y son vida.
Aquí, nos dice como las palabras que hablaba Yeshua, palabras que a su vez provenían del Padre, estas palabras, eran espíritu, y eran vida. Asociación muy bella, y en donde se relaciona directamente a la palabra, con el espíritu. Habiendo entendido todo lo anterior, ¿cómo interpretaríamos el verso de Johanán 4:23? Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que adoren. Vemos cómo los servidores, o adoradores le servirían en espíritu y verdad. Y vimos, cómo estos dos términos están relacionados con la palabra del Todopoderoso. Pues el Ruaj, o espíritu, es un transmisor, portador, y comunicador de la palabra. Y el término verdad, también se relaciona de forma inequívoca, con la palabra del Todopoderoso, pues su palabra es verdad, o verdadera, y fiel. También, se relaciona a la palabra con el espíritu, en Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de salvación, y la espada del espíritu, que es la palabra del Todopoderoso. Texto que dice a las claras, que el espíritu, en figura de una espada, es la palabra del Todopoderoso. El texto resumido sería, el espíritu, es la palabra del Todopoderoso. De nuevo se vuelven a asociar estos dos términos, en Yesayahu 11:4. Sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Texto donde da a entender, que con la palabra que lleva el espíritu de su boca, hará el Masías los juicios. Lo mismo, lo encontramos en 2 de Tesalonicenses 2:8. Y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Donde también dice, que con el espíritu de su boca, es decir, con la palabra, matará al inicuo. Inicuo que significa transgresor de la ley, o Torah, instrucción del Padre. Llegados aquí, recordaré lo dicho en Matitiao 12:18. He aquí mi siervo, al cual he escogido, mi amado, en el cual se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Nos dice, que Masías, quien tendría el espíritu del Todopoderoso, anunciaría juicio a las naciones. ¿Cómo podría ser este juicio? Según estamos viendo. Dice en Jesayón, Apocalipsis 19:15. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y las pastoreará con vara de hierro. Recuerdo, que el jinete se llama la palabra del Todopoderoso, él, pisará el lagar del vino del furor de la ira del Todopoderoso. Es decir, con la palabra, que viene con el Espíritu del Padre, es con la que se va a juzgar a toda persona, y nación. Todos aquellos que no se sujeten y obedezcan a la verdad, serán destruidos o lanzados al lago de fuego. También, las personas son confrontadas por la palabra, para que ellas puedan ver todo, hasta lo más interior de uno mismo. Teniendo así la oportunidad, si ellos lo desean, de mediante este discernimiento de alma, espíritu y corazón, sanearse o limpiarse de toda suciedad o inmundicia. Esto se referencia en Hebreos 4:12. Porque la palabra del Todopoderoso es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma, y aun el espíritu, y las coyunturas, y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo se iba a establecer el reino del Todopoderoso en nosotros, y a nuestro alrededor? Mediante Yeshua, la palabra hecha carne, se obtendría la victoria, siendo victoriosos sobre los poderes de la mentira. Esto se describe en Matitiao 12:28. Y si por espíritu del Todopoderoso, yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino del Todopoderoso. Dice, que si por el espíritu, que está íntimamente relacionado a la palabra del Todopoderoso, es como echaba fuera o derrotaba a los poderes, o demonios. Entonces si esta palabra poderosa salía victoriosa, era que había llegado el reino del Todopoderoso, aquí a la tierra. Pues Yeshua conseguía, que la voluntad del Padre se cumpliese en la tierra, así como se cumple en el cielo, sujetando y derrotando, estos poderes y estructuras mentales, y espirituales. Se nos dice, que los poderes que hoy obran en el mundo, son de un espíritu diferente al del Creador, pues son palabras, conceptos, consejos, estructuras, que llevan a las personas, a obrar en desobediencia a la palabra del Eterno. Según Efesios 2:2. En otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Pero ahora, esto no debe ser para los hijos del Altísimo, aunque antes pudiéramos haber estado engañados por otros conceptos, otras palabras, o estructuras, poderes. Pero ahora, debemos conocer la palabra del Todopoderoso y obedecerla. Pues entendamos, como dice en Efesios 6:12, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires.
Y sepamos, que según se apunta en 2 de Corintios 10:4, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en el Todopoderoso para la destrucción de fortalezas, destruyendo consejos, y toda altura que se levanta contra la ciencia, conocimiento, del Todopoderoso, y cautivando todo intento, a la obediencia, del Masías. Entonces, el Masías es y fue victorioso, para derribar toda estructura mental, y espiritual, en contra de la obediencia al Todopoderoso. De esta forma, ya vencidas todas las estructuras y fortalezas de la mentira, y conociendo ahora la verdad, somos libres para decidir, si nos sometemos a la verdad, palabra del Todopoderoso, o nos sometemos a la mentira, palabra del príncipe de este mundo. Y entendamos por favor. Johanan 12:47. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo. Porque no vine para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que hablé, ella lo juzgará en el día postrero. Remarco. La palabra que habló Yeshua, que era para salvar a los que la obedezcan, es la que juzgará, en el día postrero, y sentenciará, o condenará a los desobedientes. ¿Cómo saber si somos libres? E hijos de obediencia, siervos, del Eterno. Romanos 8:16. Porque el mismo Espíritu, da testimonio a nuestro espíritu, que somos hijos del Todopoderoso. Pero si no somos hijos del Todopoderoso, pensemos que el Eterno puso un plazo tope, es decir, una fecha máxima para poder volvernos a Él. Bereshit, Génesis 6:3. Y dijo a Sem: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Meditemos la palabra y retengámosla, pues la palabra es vida, y para vida. Y aquí me despido. Shalom y bendiciones para ustedes.